Sorprende a todos con estas tortitas de atún súper deliciosas y saludables, que desaparecen del plato en segundos. Para esta receta del día de hoy, comenzaremos cortando un tomate en 4 trozos, y luego retiraremos toda la pulpa con mucho cuidado, así de esta manera. Una vez que los tengamos listos, los cortaremos en tiras no muy gruesas y finalmente en cubos pequeños de esta manera. Una vez listos, los reservaremos para más adelante. A continuación cortaremos una cebolla morada por la mitad. Luego la cortaremos en tiras finas, y finalmente la cortaremos en cubos pequeños, así como estás observando en pantalla. Una vez lista la reservaremos por un momento. Para esta receta también necesitaremos cebollino, la cantidad es al gusto. Lo cortaremos finamente y lo reservaremos para más después. Por último vamos a cortar un poco de cilantro fresco finamente, y lo reservaremos para más adelante. Ahora, pasaremos 2 latas de atún por un colador, esto es para retirar el exceso de aceite que viene en la lata. Una vez listo, lo agregaremos a un bol mediano. Añadiremos el tomate en cubos, la cebolla en cubos, el cebollino picado, el cilantro fresco, 2 huevos a temperatura ambiente, una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra y 2 cucharadas de harina de avena y mezclaremos todos estos ingredientes hasta que queden bien incorporados. Mientras mezclamos, cuéntame si ya conocías esta receta o es la primera vez que la ves. Una vez lista la mezcla, pasaremos a la estufa. Agregaremos un chorrito de aceite de oliva en una sartén, y con la ayuda de una brocha de cocina lo esparciremos de manera uniforme. Luego agregaremos la mezcla de atún y verduras, ayudándonos con una cuchara para distribuirla bien. Aprovecha este momento y cuéntame en los comentarios desde qué país o ciudad estás viendo nuestras recetas. Taparemos la sartén y dejaremos que se cocine por 5 minutos. Pasado este tiempo retiraremos la tapa y les daremos la vuelta para que se cocinen del otro lado. Taparemos nuevamente y lo cocinaremos por otros 5 minutos más. Una vez pasado el tiempo, las retiraremos sobre un recipiente y repetiremos el mismo procedimiento con el resto de la mezcla restante. Las agregaremos con cuidado a la sartén untada con aceite, la esparciremos suavemente con la ayuda de la cuchara, taparemos y dejaremos a que se doren por 5 minutos cada lado. Y listo, nuestra deliciosa receta de tortitas de atún ya están listas. Las acompañaremos con arroz blanco y una deliciosa salsa criolla. Y así de fácil y rápido es preparar una receta súper deliciosa y saludable en tan poco tiempo. Buen provecho, nos vemos en la próxima receta.